Decía Raúl, me regalan aquí la presentación. Como dije, vamos a estar hablando del Evangelio de Juan. Y Raúl, cuando hablaba, nos explicaba que el contenido del Evangelio de Juan se compilaba en este verso. El contenido se compilaba en Juan 20:31. Usted quiere saber cuál es el propósito del libro, por qué está escrito el libro, Juan nos lo detalla allí. Así que, por lo tanto, todo lo que querramos enseñar, o lo que vamos a enseñar durante estas semanas que vienen, va a estar apuntando hacia ese objetivo. Porque Juan nos lo expresa y nos dice, el objetivo por el cual yo escribí este libro no es ni más ni menos que este. Y nos dice Juan, Vicente, yo le decía al grupo de ayer, tú estabas ahí, no me resigno, pero voy a tener que aceptar mi realidad. Pero estas cosas, refiriéndose a lo que se había escrito, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Tres cosas importantes. Jesús, que es el Cristo, además de eso, es el Hijo de Dios, y además de eso, los que decidimos creer las dos primeras, vamos a heredar la vida eterna o vamos a tener vida. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Todo lo que yo escribí aquí se resume en esto. El core de mi libro, el énfasis de mi libro es este. Así que ni más ni menos. Vamos a estar viendo esas tres cosas de diferentes perspectivas durante todos los domingos que vamos a estarlo desarrollando desde esta plataforma. Así que hacia allá quiero apuntar. En otras palabras, Juan escribe este libro para convencer a sus lectores, o sea, nosotros, de la identidad verdadera de Jesús como Mesías, además que es el divino Hijo de Dios y que a través de él tenemos vida eterna. Ese es el contenido del libro de Juan. Eso es lo que Juan trata de resaltar desde el verso 1 hasta el último verso, durante todos los versículos que vamos a estar viendo. Y lo que explicó Raúl el domingo pasado y lo que yo voy a empezar a hablar tiene que ver mucho con la introducción, con el fundamento que Juan quiere establecer. A partir de aquí vamos a estar viendo las señales que certifican que Jesús es el Hijo de Dios y cumple con esas características. Pero el día de hoy vamos a seguir hablando del fundamento de lo que vamos a estar hablando. ¿Amén, amados? Raúl también habló algo importante que quiero retrotraerlo. Y es que Raúl habló de un estudio al cual él tuvo acceso, que se hizo un domingo en la mayoría de las mega iglesias de los Estados Unidos. Y el estudio consistía en saber en qué se predicaba ese domingo. El resultado fue un resultado interesante. En la mayoría de las iglesias no se predicó de Jesucristo. Se predicó de cualquier otra cosa. De superación personal, de motivación personal, de todo te va a ir bien, de que lo que ustedes escuchan a granel en las redes o ven en las redes sociales. Básicamente, hacia allá está apuntando la iglesia el día de hoy. La pregunta ¿es el fundamento o no es el fundamento? Estamos llevados bajo tendencias, bajo cultura moderna, bajo un humanismo existencial, o nos hemos separado un poquito del fundamento verdadero de lo que dice la Biblia. Y saben, cuando yo leo esto, y sé que ustedes también lo están leyendo porque el pastor Raúl lo dejó como tarea, así que hoy vamos a hacer un recordatorio nada más de lo que ustedes ya leyeron durante toda la semana. ¿Amén? Hay risitas, o sea que estamos cuchillos, ¿verdad, Caro? Estamos cuchillos, chévere, así que va a ser mucho más fácil para mí poder enseñarles el día de hoy. Raúl decía que leyéramos esto porque sí es importante que vayamos juntos desarrollando para cuando ustedes vean lo que va a aparecer en nuestras diapositivas, tengan una relación de lo que está hablando y sepan de lo que está hablando. En el caso mío de hoy voy a estar hablando de Juan, capítulo 1, del versículo 19 al 51. Por obvias razones no voy a poner todo el texto ahí porque nos la pasaríamos todo el servicio leyendo. Así que, para los que no han leído, tenemos tarea a partir de hoy para ver esto y poder comprobar un poquito lo que estamos haciendo. Así que arrancamos. ¿Estamos listos? Yo tengo preguntas. ¿Saben? Todos aquí hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Todos aquí conocemos a Jesús, ¿verdad? Y si yo preguntara, ¿cómo fue tu historia cuando conociste a Jesús? Yo le diría, Tania, ¿cómo fue tu historia? Tania me contaría, mi historia fue así. Y si yo preguntara por aquí, Caro, ¿cómo fue tu historia? Ella me diría, mira, yo conocí a Jesús de esta manera. Y así con cada uno de ustedes, con Johnny, con Carlos, con el chino, con todo el mundo que yo le preguntara, tiene una historia de cómo conoció a Jesús. Y probablemente se parezcan en algo, probablemente hayan historias sencillas. Yo comentaba mi testimonio, parte de mi testimonio ayer. En mi caso fue bien sencillo.
¿Cómo yo conocí a Jesús? Yo iba a buscar a mi mamá todos los viernes en la noche a la iglesia donde ella se congregaba. Quedaba en Caledonia, era un lugar medio peligroso, así que yo iba a buscarla todas las noches. Yo llegué primero y me sentaba en los carros que estaban afuera del estacionamiento a escuchar los chistes que echaba el pastor, porque era chistoso y me gustaba escucharlo y me reía de los chistes que echaba. De pronto me senté en la última fila. De pronto Jessica me vio, me agarró, me apretó y me dijo, este hombre es mío y ya lo demás es historia. Fue por Jessica, Johnny, estás clarito. Pero la historia de mi mamá es diferente. Mi mamá, ¿cómo conoce a Jesús? Mi mamá tenía un tumor cerebral mortal, la habían desahuciado. Y llega a una iglesia y el Señor ese día la sana. El tumor desaparece y mi mamá desde ese día empieza a seguir a Jesús. Lo mío fue bien light, lo de mi mamá fue una experiencia transformadora. Pero mi mamá conoció que Jesús era el Hijo de Dios. Mi mamá conoció que Él era el Mesías. Y mi mamá conoció que a través de Él tenía salvación. Yo, que fui más light, conocí que Jesús era el Hijo de Dios. Conocí que era el Mesías y conocí que a través de Él tenía vida eterna. No importa cómo cada uno de nosotros haya conocido a Jesús o cuán sublime o no haya sido su experiencia con Jesús, el resultado es el mismo. O el resultado debe ser el mismo. Tener la verdadera identidad de Cristo. Pero para tener la verdadera identidad de Cristo, según nos lo está enseñando Juan, vamos a ver el ejemplo que nos enseñan 3 actores de la serie del día de hoy. Yo esta serie o al capítulo de hoy lo denominé Voces del Desierto, el amanecer del Mesías. Cuando le mandé esto a mi esposa, le dije, ¿qué te parece? Y me dice, una serie de Netflix. Le dije, no, mi amor, lo hice yo. Y que de veras. Aunque tú no lo creas. Pero quiero darle ese enfoque. Es como una película. Es una narrativa, de hecho. Es un cuento, es una historia. ¿A cuánto nos gustan las narrativas? ¿A cuánto nos gusta que nos cuenten una historia? Así que en esta historia hay 5 actores, pero yo quiero solamente hablar de 3. Yo quiero hablar de Juan el Bautista, yo quiero hablar de Andrés y quiero hablar de Natanael. Juan el Bautista, obvio, pues bautizaba, era lo que la Biblia denominaba un hombre salvaje, un hombre que se vestía con piel de camello, un hombre que comía langosta, pero no en mantequilla, la termidor, no. Langosta, un grillo que traqueaba. Esa era la langosta que él comía. Y además dice la Biblia que comía miel silvestre. Era un hombre silvestre. Era un hombre de campo, era un hombre salvaje, no le hay otro nombre. Andrés era un hombre obediente, pero además influyente. Esos son los actores de la serie que vamos a ver hoy. Natanael era un hombre incrédulo, pero que también fue transformado. Así que vamos a ver qué nos dice del verso 19 al verso 34 la Biblia de estos tres caballeros. ¿Vamos, gente? ¿Estamos listos? Arrancamos. Vamos a ver qué nos dice de Juan. La Biblia habla, del verso 19 al 34, que Juan bautizaba en el desierto. ¿A quiénes bautizaba? A aquellos que querían corregir su camino de una religión judía, para hablar en términos actuales, para que hablemos todos el mismo idioma, que se habían desviado. Así que Juan dice, oye, la gente tiene que corregir el camino. Yo voy a empezar a bautizar y yo voy a empezar a enseñar una doctrina sana, no esto que se está predicando a nivel fariseico de estos momentos. Y Juan empieza a predicar en el desierto. Y empieza a tener seguidores, empieza a tener discípulos Juan. Pero es inevitable que en un mundo gobernado por las entidades religiosas de la época, que tenían una microadministración de todo lo que sucedía, se enteran de que Juan está bautizando, se enteran de que Juan tiene seguidores y reúnen a un grupo y le dice, por favor, ve al desierto donde está Juan y averíguame quién es él, por qué bautiza. ¿Será él algo que está sucediendo? ¿Es un movimiento social extraño? Por favor, necesito saber qué es. Y mandan a unos emisarios. Y la historia sigue contando que llegan donde Juan y le dice, oye Juan, ¿quién tú eres? Y Juan dice, 3 no soy que me llaman muchísimo la atención. Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy profeta y yo no soy Elías. Pero Juan sí tenía algo claro. Juan sabía quién era. Muy en contraparte de lo que sucede en nuestro mundo,
Juan no se abroga posiciones ni derechos que no le corresponden. Juan sabía que no era el Cristo, que no era el Mesías, que no era el Cristo, que no era profeta, pero mucho menos que tampoco era Elías. Y estaba escrito que en ese orden, o que eso era lo que iban a venir, y sencillamente los judíos querían descartar de que él no era eso, o si era eso, cualquiera de las dos. Y Juan desconoce su identidad en ese aspecto y dice, no, yo no soy eso, yo no soy lo otro, yo tampoco soy eso. Pero yo sí les voy a decir yo qué soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz que grita en el desierto. En otras palabras, busquen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Pero eso fue hace 2000 años. ¿Y hoy cómo lo manejamos? ¿Sabe? Hoy vivimos en un desierto de incredulidad. Hoy vivimos en un desierto de antivalores. Hoy vivimos en un desierto progresista. Hoy vivimos en un desierto donde lo que antes era bueno hoy es malo. Hoy vivimos en un desierto anticristo. Hoy vivimos en un desierto sin esperanza. Hoy vivimos en un desierto de hambre. Hoy vivimos en un desierto de catástrofes naturales. Hoy vivimos en un desierto de guerras. Hoy vivimos en un desierto de una inmigración discriminada. Hoy vivimos en un desierto de inseguridad. Y puedo seguir la lista. Estamos siendo las voces del desierto para corregir el camino del Señor. Para llamar a la gente al verdadero camino del Señor. Pero la pregunta que me surge es, ok, ¿y cómo hacemos eso? Porque estamos aquí en la iglesia, estamos alabando a Dios, estamos glorificando a Dios. Tenemos un auditorio hermoso, un auditorio bonito, tenemos una hermandad y una familia maravillosa. Pero me acompañan a ver qué nos dice la Biblia que debe ser nuestra actitud, nuestro compromiso y nuestra forma de actuar bíblicamente, pero más encima de eso, según el plan de Jesús. Y yo quiero que entremos un poquito en eso, porque es hacia allá donde Juan nos lleva y es hacia allá donde yo quiero también llevarlos en esta mañana. Al verdadero significado y a lo que debemos hacer. Y es más sencillo de lo que creemos. ¿Sabe? Lo que vamos a ver hoy es fundamento. El fundamento de lo que es el verdadero cristianismo. El fundamento de lo que nos hace a nosotros hijos de Dios. Porque, ¿se acuerdan que inicié mi introducción diciéndole que no importa la forma en que conocimos a Jesús, el fin siempre debe ser el mismo? Y nos hemos quedado mucho en la forma y hemos olvidado el fin, que es apuntar hacia Jesús como centro de todo. Amén, amados. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Excelente. Probablemente, conversaba yo con alguien y probablemente se debe a lo básico. Probablemente se debe a que es sencillo. Son 3 puntos sencillos. Probablemente es tan sencillo que aquellas personas que enseñan o que enseñaron decía, esto es demasiado sencillo y no me deja a mí bien visto como predicador. No me deja a mí bien visto como líder. Yo tengo que meterle mística a esto. Yo tengo que meterle una nueva revelación. Yo tengo que meterle como que Dios me habló y me dijo. Yo tengo que meterle algo, yo tengo que meterle salsa para que esto suene complicado y para que esto suene difícil. Y sabe, así lo hemos hecho por siglos y siglos y siglos. Pero este es más accesible de lo que nos lo han enseñado por esos siglos. Y bendito sea Dios que desde esta plataforma, así como Dios está llamando a muchas iglesias alrededor del mundo a tener ese reenfoque de cuál es nuestra esencia como cristianos. Y nuestra esencia va más allá de que seamos bendecidos, prosperados y que andemos en victoria todos los días. Va mucho más allá que eso. Va de entender que la esencia de nosotros como cristianos es entender quién es Jesús y es entender que es solo a través de Él que tenemos la vida eterna. Sencillo, ni más ni menos. ¿Y cómo nos contagiamos de esto y cómo lo llevamos? Sigamos viendo los personajes, pero antes terminemos con Juan. Resulta que Juan tenía claro quién era y tenía claro quién no era. Pero Juan tiene la capacidad de identificar y de señalar quién sí es. Y sigue Juan diciendo y dice,
Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Está Juan señalando quién es. No soy yo, aunque estoy bautizando. No soy yo, aunque la gente me está siguiendo. Es Jesús. Es Jesús. ¿Y sabes qué más dice Juan del 1 al 39 y certifica la deidad de Jesús? Y dice, ¿saben por qué les digo esto? Porque yo lo he visto y por eso testifico que Él es el Hijo de Dios. ¿Sabes quiénes pueden testificar quién es el Hijo de Dios? ¿Sabes quiénes tienen la autoridad de testificar si Jesús es o no Hijo de Dios? Los que lo han visto. ¿Hemos visto a Jesús? Yo voy a hacer otra pregunta antes de entrar al siguiente punto. Ayer la hice y yo mismo me la contesté y me miraron como que, qué pecador tan empedernido eres tú. Pero esos son los del sábado, ustedes son más santos. Amados, contéstese usted, no le conteste al lado y no quiero codazos entre esposos. ¿Cuándo fue la última vez que conscientemente usted se le acercó a alguien que no conocía y le dijo, ¿conoces a Jesús? Desde esta plataforma a los que enseñamos es mucho más fácil porque predicamos y decimos, ¿quién quiere conocer a Jesús? Haz esta oración conmigo. Pero ese uno a uno, ¿cuándo fue la última vez que usted lo hizo conscientemente? No me conteste, tranquilo, quédese con eso. Pero es parte de lo que estamos hablando. Hemos perdido, por muchas cosas, y no las voy a justificar, buena parte de nuestro enfoque. Y lo que quiero hoy es reenfocarnos en lo que es realmente importante. Lo demás es añadidura. El Dios que prospera, el Dios que da mucho, el Dios que guarda, el Dios que bendice, todo ese Dios que nos están vendiendo en los medios, fine, pero eso es añadidura. Y no es para todo el mundo. Es una añadidura. Y nos hemos quedado en las añadiduras y nos hemos olvidado de lo que realmente es importante. Wow, y es un desafío, hermanos, para nosotros maravilloso poder entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque facilita nuestra vida como hijos de Dios. No por lo que yo tenga la capacidad de hacer, sino por lo que yo tenga la capacidad de hablar como voz en el desierto. Y ya les expliqué que es nuestro desierto el día de hoy. ¿Y sabes si Jesús es la voz en el desierto? Juan era la voz del desierto, pero Jesús era el verbo que transformaba. Y hoy no cambia la ecuación. Nosotros somos voces en medio de este mundo destruido, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo. No nosotros, no tenemos la capacidad de transformar a nadie. Solo la obra de Jesús a través del Espíritu Santo en los corazones, pero los corazones que tienen la oportunidad de escuchar quién es Jesús. Amén, amados. No lo grande y lo maravilloso y las muchas maravillas que hace y cuánto provee y cuánto prospera. Y no, eso no. Es quién es Dios en estos 3 puntos. Dios, como Hijo de Dios, como Salvador y como el que me da la vida eterna. Punto. No hay más. No existe más. Aparte de eso, póngale usted el título que quiera, pero no es parte de lo que nos enseña Juan. ¿Seguimos, mis amados? Así que en resumen, es un llamado de atención a que conozcamos nuestra identidad en Jesús. Solo cuando sabemos quién somos para Jesús, podemos entender el plan que Dios tiene para nosotros. Que todo lo que hagamos o seamos apunte siempre a Jesús, no a los logros que hemos tenido o que hemos podido tener nosotros como individuos. Que todo apunte hacia Jesús. Eso es lo que nos enseña Juan. Todo apunte a Jesús. Y tercero, proclama a Jesús al mundo. Eso es lo que hacía Juan desde su plataforma. Desde su voz, a todo el que podía le proclamaba que viene uno después de él, que es mucho mayor que él, que ni siquiera él era digno de atarle las sandalias. No soy yo. No miren a Juan, no miren a Orlando, no miren a Pedro, no miren a Ramón. Es Jesús reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Y apuntar hacia allá. Quien seamos hoy, lo que sepamos hoy, lo que logremos alcanzar hoy, es solo misericordia.
Pero por encima de todo esto está aquel que nos da la vida eterna y aquel que es el Hijo de Dios y en aquel que hay salvación, que es Jesús. Hacia allá debe apuntar todo lo que hacemos. ¿Cuándo nos desviamos? Eso no creo que agregue mucho a nosotros el día de hoy. Lo que sí creo que agrega mucho a nosotros el día de hoy es que estamos escuchando esta verdad. No esta nueva revelación, no, esta verdad que está escrita hace siglos allí. De cuál debe ser nuestra vida, nuestra actitud como creyentes de Jesucristo. Y amados, es más sencillo de lo que nos imaginamos. Más sencillo, y lo vamos a ver mucho más adelante. Sigue contando la historia de Andrés. Y dice la Biblia que al día siguiente, cuando Juan ya ha reconocido a Jesucristo, cuando Juan ya ha reconocido la deidad de Jesús, estaban con él Andrés y se sospecha que es Juan. Juan escribe el libro, pero Juan no hace referencia a que él estaba ahí. Él dice Juan y el otro discípulo. Los estudiosos creen que se refería a él mismo dentro del libro, ¿no? Entonces cuenta la historia y dice que otra vez pasó Jesucristo y Juan seguía bautizando. Y Juan otra vez hace referencia y dice, allí va el Cordero de Dios. En esta ocasión no dice el que quita el pecado del mundo, porque lo había dicho el día anterior, pero dice, allí está el Cordero de Dios. Yo no sé si le habrá hecho alguna seña a sus dos discípulos de síganlo o no, pero la Biblia me cuenta en la historia de que automáticamente Andrés y el otro discípulo, vamos a pensar que era Juan, empiezan a seguir a Jesucristo. Empiezan a seguir al Señor Jesús. La Biblia no me registra que hubo algún tipo de conversación con Juan el Bautista. Probablemente solo pasó por la orilla del Jordán y tal vez Juan le hizo señas a los discípulos, hey, ahí va el man, síganlo. Y empezaron a seguirlo. Me llama la atención poderosamente algo. Jesús se da cuenta que lo están siguiendo. Y Jesús se detiene y les dice, ¿ustedes qué buscan? Los hombres se detienen y le dicen, Rabí, maestro, queremos saber dónde tú vives. Y Dios o Jesús vuelve y les hace otra pregunta y les dice, vengan a ver. Dos preguntas interesantes. Y aprendamos algo, amados. Cada vez que Jesús pregunta algo en la Biblia, préstele mucha atención, porque nos sirve muchísimo para el día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿qué buscan? Han decidido seguirme. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando me sigues? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscamos en nuestro seguir a Jesucristo? ¿Cuál es nuestro interés al decidir seguir a Jesucristo? Eso es lo que le está diciendo Jesús a los dos que lo están siguiendo, que probablemente era Juan y Andrés. ¿Por qué me sigues? ¿Qué buscas? Y es una pregunta actual, mi amado. Señor, yo busco sanidad. Señor, yo busco paz. Señor, yo busco claridad. Señor, yo busco guianza. Señor, yo busco salir de estos problemas. Señor, yo busco la vida eterna. Señor, yo busco salir de mi pecado. Señor, yo busco salir de mi aflicción. Lo cierto es que cada uno de nosotros buscamos algo al seguir a Jesucristo. Señor, yo busco servirte. Señor, yo busco ganar las naciones para Cristo. Anyway, lo que tú quieras buscar. Pero hay algo que estás buscando. Pero acto seguido, Dios les tira el desafío y les dice, hey, vengan a ver dónde vivo. Vengan conmigo. Y sigue contando la historia y dice que Jesús llegó a su casa o donde estaba viviendo temporalmente y ellos estuvieron con él. Empezaron a seguir a Jesucristo. Enseñanza que nos deja esto, mis amados. Y nuevamente es tener claro quiénes somos, porque cuando tenemos claro quiénes somos para Jesús, nuestro propósito se empieza a aclarar. ¿Sabe? Desde estas plataformas se dice mucho, tenemos un propósito para Cristo, tenemos un propósito para Dios, busca tu propósito. Y la respuesta de la gente cuando sale siempre es la misma, no tengo idea cuál es mi propósito. De la mayoría estoy hablando. ¿Cómo se busca el propósito? ¿Cómo sé cuál es el propósito? Suena bonito entender que tengo un plan, que tengo un propósito, pero no tengo la menor idea de cómo es.
Yo no sé si es que Dios me tiene que hablar, como dijo el pastor que le habló Dios y le dijo, Pedro, venga aquí, que mi propósito es A, B, C. Chuso, el que Dios le habló así, de verdad que maravilloso. Pero ¿cómo sabemos cuál es el propósito? Solo cuando entendemos nuestra identidad delante de Dios, delante de Jesús, vamos a entender cuál es nuestro propósito. ¿Sabes por qué? Juan decía, el Bautista, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, pero yo sí sé que soy. Soy una voz que grita en el desierto, enderezcan el camino del Señor. Yo no soy Cristo, yo no soy profeta, ni soy apóstol, pero yo sí sé que soy. Soy una voz que enseña cuál es el verdadero fundamento del evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y lo estoy compartiendo con ustedes, mis amados. ¿Y saben? Ustedes también son voces en el desierto. Está de más darle la explicación, amén. Ustedes también son voces en el desierto. Hay gente que necesita escuchar su voz. Hay gente que necesita escuchar de Jesús a través de ustedes. No del Jesús místico. No. Del Jesús sencillo y accesible que Juan nos muestra. Del Jesús accesible. Del Jesús que no te juzga. Del Jesús que te perdona. Del Jesús que te da oportunidad. Y del Jesús que te transforma. Sigue contando la historia. Y dice que en el camino, siguiendo a Jesús, Andrés dice, oye, yo tengo que hablar con mi hermano. Esto que yo acabo de sentir con este hombre, esta revelación que yo acabo de tener, mi familia la tiene que saber. Cuenta la historia que se fue a hablar con Simón, el hermano de Andrés. Y ustedes saben cómo son las relaciones de hermanos, o de la mayoría de los hermanos. Se tienen sobrenombres, se tratan de una manera especial. Así que yo no creo que Andrés haya llegado donde Simón dice, señor Simón, yo tengo algo que decirle importante a usted. ¿Cómo creen que como hermano llegó Andrés? Teniendo esa noticia, habiendo tenido esa experiencia con Jesús, ¿cómo creen que llegó? ¿Cómo llegaría usted como hermano? Yo no puedo reflejarlo porque yo no tengo hermanos. Pero ¿cómo llegaría como hermano? Tremendo notición. Si hubiera sido... no puedo usar el ejemplo de mis hijos, eso se trata tan fuerte. Pero oye, si hubiera sido otro que he escuchado por ahí, hey, cabezón, pon atención, mira, hey, me pasó esto y esto. Tal cual, Ramón. ¿Cómo lo cuentas? Una experiencia. ¿Cómo cuentas un chisme? Te traigo una cocoa. Siéntate que te... ¿No es así? Entonces yo creo que era algo muy parecido. Y llegó Andrés y le dijo, Simón, no sé cómo le habrá dicho, pero te tengo una noticia. Acabo de encontrarme con alguien. Mira, este hombre es así y es así. Hey, ven a verlo. Ven conmigo, vamos a verlo. Mira, Simón dijo, hey, vamos pues, ¿qué pierdo? Muéstrame, preséntame al tipo ese que tú conociste. Pero aquí viene lo maravilloso. Jesús ve que viene Simón. El que lo estaba siguiendo era Andrés. Pero ya Simón había escuchado de Jesús y viene caminando. Y lo primero que hace Jesús, ¿qué es? Ay, bendito mi Dios. Le cambia el nombre. Le dice, tú eres Simón, pero a partir de este momento te vas a llamar Pedro o Cefas, que significa piedra. Hubo una transformación inmediata de quién era ese hombre. Y yo no tengo que entrar en detalles de quién era Pedro el día de hoy. Pero lo que yo sí les puedo decir es que solo sucedió por el comentario de un corazón agradecido y de un hermano emocionado que tenía algo que compartir con su familia. Y probablemente si no lo hace, yo no sé si nos hubiéramos perdido de Pedro o Dios hubiera utilizado otra forma para que Pedro se convirtiera. Lo que yo sí sé es que no somos conscientes de nuestra influencia y de lo que nuestras palabras pueden causar
o pueden ser puente para que suceda algo en la vida de otras personas. Y tal vez Dios te ha dicho, háblale a alguien. O tal vez Dios esta semana te genere la oportunidad. Por favor, no se niegue la oportunidad de que Jesucristo pueda regalarnos un nuevo Pedro el día de hoy, a través de su testimonio de quién es Jesús. Porque eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Yo testifico quién es Jesús. Yo testifico quién es. Y ahora Andrés está testificando quién es Jesús. Andrés está testificando quién es Él y quién representa para Él. Y no solamente para Él, sino que está transformando la vida de Pedro. Y lo que Jesús está diciendo es, Pedro, yo no sé lo que tú has hecho, yo no sé quién tú eras, yo no sé los errores que tú cometiste, pero para mí, hoy tú eres otra persona y te llamas diferente. Es como otra oportunidad, amados, de un nuevo comienzo. Poco se habla del trasfondo de Pedro, pero sí sabemos el fundamento de Pedro en la iglesia como la conocemos hoy en día. Amén, amados. Y la historia se sigue desarrollando. Parece que ya me tocó a capela. Y la historia se sigue desarrollando. Y ahora aparecen en escena Felipe y Natanael. Y dice la Biblia textualmente, al otro día, Jesús iba caminando, y este fue más práctico todavía, y se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Punto. No le dijo nada más. Caminando, iba con Pedro, iba con Andrés, iba con Juan, iban tres, y se encontraron a Felipe, que probablemente era amigo de Pedro y de Andrés también, porque la Biblia narra que eran de la misma ciudad. Y solo le dijo, Felipe, sígueme. Inmediatamente Felipe dejó lo que estaba haciendo y empezó a seguir a Jesucristo. Pero otra vez se repite la historia, amados. No es Juan, estoy buscando es Andrés. Se me perdió Andrés. Pero no hay problema, estamos bien así, ¿verdad? Me estoy haciendo explicar. ¿Dónde está Andrés? Ah, sí, sorry, gracias, Andrés. Pero ya se lo dije, así que estamos bien. A capela me estaba funcionando. Entonces, para seguir en la línea, sacaste la línea, Mike. Felipe tiene el mismo sentimiento de Andrés. Dice, oye, yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que hablar con alguien esto. Y probablemente Felipe era como yo, hijo único. No tenía hermanos, pero tenía muy buenos amigos. Y dice la Biblia que el hombre apenas tuvo la oportunidad, lo primero que hizo fue buscar a su amigo, a Natanael. Y estos eran amigos. ¿Cómo se hablan los amigos? Ey, compa. A mujer de allá donde uno, ¿no? Ey, compa. Ey, pana. Ey, parce. ¿Ves? Te tengo una. Conocí a alguien. Necesito que tú lo conozcas. Vengo siguiendo a este hombre y es transformador. Y estoy seguro que el que me encontré es del que hablaba Moisés. Estoy seguro que es el que habla la profecía, porque habla como ellos. Y Juan el Bautista dijo que era él. Así que yo creo que me encontré con aquella persona de la cual habla Moisés. Por favor, Natanael, acompáñame. Pero ¿quién es ese hombre?, le dice Natanael. Dice, este es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y dice la historia que Natanael le dice, ¿de dónde? De Nazaret. ¿De allí puede salir algo bueno? ¿En serio tú me estás hablando de Nazaret? Y tú me estás diciendo que el Mesías viene de Nazaret. Y probablemente era un hombre docto en la escritura, porque dice que en ningún lado se establece que Jesús tenía alguna relación como Mesías de Nazaret. Entonces era un hombre conocedor de la palabra. Dice, pero es que las escrituras no me dicen que el Mesías del que tú me estás hablando viene de Nazaret, así que de Nazaret no puede ser. Tú estás equivocado. Pero lo cierto es que Felipe no entra en discusión con Natanael. Y dice, hey, ven a verlo, brother. Ven a verlo y después habla. Esto era como una pirámide, ¿se dan cuenta, no? Era como una pirámide, ya se estaba formando. Le dice, ven a verlo y después habla. Y aquí sucede también algo hermoso. Dice la historia que no habían llegado, o sea, Jesús lo ve a la distancia. Y Jesús, cuando lo ve venir, dice, allí viene un verdadero israelita. Es maravilloso porque llama a Felipe, pero la primera acción que tiene Felipe es compartir su emoción, su nuevo conocimiento con un amigo.
transformando o siendo puente para la transformación que iba a tener Natanael en unos minutos. Porque Jesús descubre algo maravilloso en la vida de Natanael. Cuando lo ve venir y le dice, tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Sabes, amados? No importa la forma en que lleguemos a los pies de Cristo. Él conoce perfectamente nuestro corazón. Conoce perfectamente quién somos. Porque Natanael le dice, ¿y cómo tú me conoces? O sea, ¿cómo tú hablas esto de mí? Y le dice Jesús, yo estuve contigo en la higuera. Probablemente da a entender de que algún tiempito atrás, algunos días o algunas horas, estaba bajo la higuera. Y probablemente Natanael tenía una conversación mental con él mismo, o con las circunstancias, o estaba pensando. Probablemente cuando vendrá el Mesías, por allá se habla de un Juan el Bautista, ¿qué tendrá esto que ver con el Mesías? Probablemente estaba pensando. Y lo que Jesús le está diciendo es, yo sé lo que tú estabas hablando y pensando debajo de esa higuera. Pero lo está denominando un verdadero israelita. ¿Cómo en medio de un mundo tan religiosamente distorsionado? Porque los fariseos habían distorsionado el contexto del judaísmo como tal. Jesús puede decir, este es un verdadero israelita. ¿Y qué lo hacía ser un verdadero israelita? Obviamente que cumplía a cabalidad lo que la Biblia decía, o lo que la Escritura decía en aquel tiempo. No había otra forma de que Jesús pudiera evaluarlo. Como consecuencia de esa revelación que Jesús le da a Natanael, cuenta la historia que Natanael dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y lo que sigue después de esto es hermoso, porque ¿sabes qué dice Jesús? Le dice, has dicho eso, pero aún no has visto nada. Ahora vas a empezar a ver lo que verdaderamente es un poder transformador, lo que verdaderamente es la gracia y lo que verdaderamente es el poder del Hijo de Dios. O sea, Natanael reconoce quién es Jesús, pero Jesús le da la entrada a las señales y grandes prodigios, si lo quiero llamar así, que estarían por venir en los capítulos siguientes. En otras palabras, esa explicación o esa promesa que Jesús le da a Natanael es para cada uno de nosotros. Porque Jesús le dice, como has entendido de que yo soy el Hijo de Dios, como has entendido de que yo soy el Salvador, ahora estás en capacidad de entender estas cosas que están por venir, que son mayores a las que estás viendo en este momento. ¿Saben, amados? Solo cuando entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, es que entendemos que no tenemos límite para las cosas que Él puede hacer a través de nosotros. Pero otra vez es cuando descubrimos que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios y que es a través de Él que tenemos la vida eterna. Y los tres participantes de esta historia cumplieron con esas tres características en diferentes plataformas, pero cumplieron las tres características. Y si yo quisiera traspolar eso a mi vida el día de hoy, les puedo decir que mi relación con Dios es personal y única, al igual de cada uno de ustedes. Y Dios trata con ustedes de algunas maneras que probablemente jamás va a tratar conmigo y viceversa. Y Dios se va a revelar en la vida de ustedes de algunas maneras muy especiales, pero probablemente únicas. Y Dios va a cumplir cosas en ustedes de acuerdo al plan de Dios. Ah, pero tú dijiste que nos iba a decir cómo era el plan de Dios. Sencillo, mis amados. Reconoce que Él es Jesús. Reconoce que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y tendrás la vida eterna. Y sé testigo o voz en el desierto. ¿Cuál es el plan? Que todo lo que hagas anuncie que Jesús es el Señor. ¿Lo que haces lo está anunciando? ¿Tu trabajo lo está anunciando? ¿Tu estilo de vida lo está anunciando? ¿Tu forma de hablar lo está anunciando? ¿Tu comportamiento lo está anunciando? Y por favor, amado, mirémonos solamente a nosotros. Mirémonos solamente a nosotros. Y esa pregunta sea así. Orlando, ¿mi vida está anunciando, es como una voz en el desierto? ¿Mi trabajo, mi negocio lo está anunciando? ¿Mi ministerio lo está anunciando? ¿Mi vida como padre lo está anunciando? ¿O como madre lo está anunciando? ¿O como abuelo lo está anunciando?
¿Estoy siendo esa voz en el desierto el día de hoy? Porque ese es el llamado que nos hace Dios el día de hoy. ¿Quieres conocer el plan? Cuando conozco quién soy, cuando reconozco que Jesús es el Señor, entro en el plan, que es compartir con los demás el mensaje de salvación, ni más ni menos. Las maravillas, los prodigios, las levitaciones, los grandes títulos religiosos, las grandes prosperidades, eso es otro capítulo, pero no es este. Me atrevería a decir que es otro libro, pero no es este. Lo que Pablo nos está enseñando es más básico y elemental de lo que nos han enseñado. Y quiero cerrar con esto, sí, eso mismo que me habían puesto ahí. Ese es el propósito del Evangelio, mis amados. Y más claro, hay un refrán, se me fue el hombre que siempre se me sienta aquí no vino. ¿Alguien se sabe ese refrán típico del agua de la tinaja? Más clarito que el agua de la tinaja. Yo sabía que era por ahí, la idea es esa. Gracias, Ramón. Más clarito que el agua de la tinaja. Más clarito que el agua de la tinaja, mis amados. Esta es la esencia de nuestra fe y la misión de nuestras vidas. Cuando vivimos, ¿qué? Testificando a Jesús con humildad, obedeciendo su plan y expectativas de su promesa, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también impactamos poderosamente a quien nos rodea. Orlando, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Ahí lo tienen, amados. Los demás son planes personales. Porque si el plan o el ministerio que usted está desarrollando cumple con esas tres cualidades, está haciendo el plan de Dios para su vida. Si usted es bendecido, prosperado y en victoria y no está cumpliendo con eso, está teniendo éxito como ser humano, pero no está cumpliendo el plan de Dios. Amén, mis amados. Así que pasémoslo por el tamiz. Si lo que estoy haciendo, hablando, viviendo, está apuntando a quien debe apuntar, a Jesús de Nazaret. Aquel del que cantábamos, dio la vida por mí, murió por mí, y por lo tanto, como un corazón agradecido, levanto mis manos y alabo al Señor. Qué sencillez más hermosa. Qué sencillez más hermosa, amados. Qué Dios más accesible como debe ser. No tiene sentido un Dios lejano, un Dios que me pida cosas inalcanzables para yo poder alcanzar la gracia. No tiene sentido. Esto es un Dios accesible, que demanda de mí un comportamiento y un estilo de vida que está allí. Es muy diferente, pero que es un Dios accesible, amado mío. Tarea. Cuando salgamos por esa puerta y Dios le ponga a alguien en su corazón, no titubee en decirle, ¿conoces a Jesús? Ya. Sí, lo conozco, no lo conozco. Quiero presentarte a Jesús. Punto. Pero esas clases de evangelismo son para otro escenario. Pero básicamente es presentar a nuestro Señor tal cual como Juan nos lo presentó. Compártelo con tus amigos, con tus hijos, con tu familia, cada vez que tengas la oportunidad. Pero señalando al que tiene el poder de transformar, a Jesús de Nazaret. Apuntando hacia Jesús, con la expectativa de que la vida de esa persona va a ser transformada, pero la primera que debe ser transformada es la mía. Y el Espíritu Santo se encargará de terminar la obra, de perfeccionarla. Eso no lo hace mi vida, no lo hago yo, ni la iglesia tiene la capacidad de transformar a nadie. Es una relación y una actitud personal y un encuentro personal de nosotros con Dios. Así que, amados, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que decir. Allá afuera hay gente que necesita escuchar al verdadero Jesús. Allá afuera hay gente que necesita tener acceso al verdadero Jesús. A ese Jesús básico. Nada. Amén, Ramón, gracias. Gracias.
Es difícil porque en nuestro mundo actual no se estila ya mucho. Así que cuando les volvamos a hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste intencionalmente a alguien? ¿Conoces a Jesús? La respuesta sea inmediata. Porque probablemente algunos todavía están de que, allá la peste, no recuerdo. O más difícil aún, nunca. Y el que lo dijo hace 5 minutos o ayer, fine, va bien. Pero esa es nuestra tarea como voces que clamamos en el desierto. Amén. Vamos a ponernos en pie y oramos, amados. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Padre. Gracias por esa palabra que desafía, que enseña. Pero que también confronta, Padre, con la esencia de quiénes somos realmente sobre esta tierra. Gracias por tanto y tanto, Señor. Oh Padre, tú eres bueno, Señor. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que somos esas voces en el desierto. Y este mundo cada vez es más un desierto en todos los sentidos, Señor. Ayúdanos a tomar ese desafío que Juan el Bautista nos enseñó. Que seamos voces en el desierto, que proclamamos que la gente corrija el camino del Señor. Como una esencia, un reenfoque, Padre, al fundamento real de lo que es seguirte y ver tu gracia y ver tu amor. Las señales vendrán, pero la prioridad no es ella, Señor. La prioridad es saber quiénes somos, quién eres tú y cuál es nuestro propósito. Y como lo vemos en este libro, veremos las señales que tú hiciste posteriormente. Pero cada una de ellas apuntando al mismo objetivo. Tú eres Dios, el Hijo de Dios, y en el único que hay salvación y vida eterna, Padre. Ayúdanos, por difícil que sea, Señor, por complicado que sea, de tener la oportunidad de compartir con la gente. La sencilla invitación de te invito a conocer a Jesús. De lo demás te encargas tú, Señor. En el proceso te encargarás tú. De la transformación te encargarás tú. Del crecimiento te encargarás tú. A nosotros nos corresponde ser esas voces en el desierto, Padre. De esperanza, de fe, pero también de salvación, Padre, a través de ti como verbo hecho carne, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Obra transformación de nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar. A entender esta realidad, Señor, que nos enseña tu palabra, que está allí para nosotros, accesible, fácil, realizable y con una recompensa que trasciende, Padre, la vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tanto y tanto y tanto, Señor.